Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente desde adentro. Esta serie donde la voz interior de 7 maravillosas mujeres rompen el encierro para hablarnos no de su obra, que es muy reconocida, por cierto, en el mundo y en México, sino sobre su vida, sobre sus triunfos, sobre sus fracasos, sobre sus dolores, sobre sus amores. Hablarnos desde ese espacio donde hemos pasado mucho tiempo en esta ya tan larga pandemia, el espacio interior. Hoy, nuestra invitada es Sandra Lorenzano. Me da muchísimo gusto, Sandra, que estés con nosotros compartiendo este diálogo. Al contrario, María, me siento muy contenta, muy honrada y muy entusiasmada de poder platicar contigo. Muy honrada lo digo porque el grupo de mujeres que has invitado es un grupo de mujeres a las que admiro, a las que quiero y cuya obra he seguido muchísimo, que forman parte ya de mi propia vida. Así que la verdad es que es un honor estar entre ellas y me encanta la posibilidad de platicar contigo. En realidad, tú y yo platicamos cada vez que nos vemos. Este último año ha sido menos de lo que hubiéramos querido, pero esto es un poco, lo siento un poquito como seguir esas charlas que siempre nos quedan pendientes, pero ahora habrá también quien nos escuche. Siempre me da la sensación que el secreto del Zoom es que pareciera que no hay nadie más que la persona interlocutora. Así que con toda confianza me siento como si me sentara en un café a platicar contigo, María. Muchas gracias. No, gracias a ti nuevamente, Sandra. Y tú también formas parte ya de la formación de muchas otras mujeres. Formas parte de la historia de México, tu segundo país, ¿no? Voy a empezar con una introducción, ¿no? Y después comenzamos el diálogo. Bueno, llegó a México a los 16 años de Argentina, pero no es argentina ni mexicana. A Sandra Lorenzano le gusta o se define a sí misma como Argenmex, porque quiere a sus dos países casi tanto como quiere a la verdad, la lucha, la palabra, la memoria. Las ama, ¿no? Y sobre todo la lucha, Sandra Lorenzano de ahí viene, ¿no? Es una de sus múltiples ramas de esta mujer árbol. Por eso me costó tanto trabajo, la verdad, elegir las preguntas. No puede uno centrarse en un tema con Sandra, que tiene muchas ramas y que tiene un tronco muy fuerte, que es la lucha. Es doctora en letras, tiene una cátedra de feminismo en el Centro de Estudios de Género de la UNAM. Ha estado, también es especialista en literatura, en migración, ha estado en radio, en televisión, ha estado en el claustro de Sor Juana. A Sandra le gustan mucho los cuentos y los cuenta. Lanza su palabra al aire, pero la lanza para que se escuchen aquellas que no tienen voz. Es experta en migración y ha seguido los pasos de las mujeres migrantes y ha seguido sus huellas. Se siente la humedad de esas huellas y lo suyo es también contagiarnos de esa necesidad que tiene de construir un dique que detenga la violencia y construir al fin una cultura de paz. Sandra, un dique que detenga la violencia y el olvido. ¿Cuál de todos tus recuerdos de niña en un país donde las dictaduras y 6 veces, creo que son 6 veces durante el siglo XX, nublaron la esperanza, tienes más metido dentro de ti, de aquellos recuerdos? Muchas gracias primero, María, por esta presentación tan generosa. Y fíjate que
pienso en eso que me preguntas y si lo vinculo con lo que comentabas de la lucha, si lo vinculo con la parte política, digamos, de mi vida, esta que finalmente me convirtió en Argenmex, ¿no? Cuando como exiliados de la dictadura militar del 76 al 83 llegué aquí con mis padres. Si lo vinculo con eso, quizás mi recuerdo más antiguo sea el del golpe militar de Juan Carlos Onganía en el año 66. En ese año yo entraba a primero de primaria y me acuerdo perfectamente a la vecina entrando a la casa y diciéndole a mi mamá mientras nos tomábamos el desayuno: Graciela, no mandes a los chicos a la escuela y golpe de estado. Así que mi madre encendió la radio y escuchamos esa marcha militar y esas proclamas que tanto han marcado la historia de aquel país y que tanto han marcado nuestra vida. Si sigo en esa línea política, diría que ese recuerdo se continúa en un recuerdo muy extraño en ese momento, doloroso y vergonzoso también por cómo lo vivía de niña, cómo lo vivíamos mi hermano y yo, que es que mi papá estuvo preso, y estuvo preso en el 68 por esa dictadura militar. Estuvo preso por ser un hombre de izquierda, pero en ese momento tener que decir en la escuela que mi padre no estaba, mi padre era el médico de ese pueblo en el que vivíamos, en los suburbios de Buenos Aires, una zona de clase media, media baja. Todo el mundo sabía que el doctor Lorenzano no estaba en ese consultorio en ese momento. Piensa que mi padre, cuando yo tenía 6 años y después en el 68, 8 años, tenía 30 años. Era un hombre muy joven, muy comprometido, ambos, mi padre y mi madre, de izquierda desde siempre, una izquierda que no eligió la lucha armada, sino que tomó el camino, otro camino que en la dictadura también era castigado. Pero ese momento, el 68, de mi padre que se lo llevan preso, y se lo lleva preso pues un policía del pueblo, del barrio. Y entonces le decía: perdón doctor, perdón doctor. Y me acuerdo que le escribía cartas y le hacía dibujitos. Estuvo, habrá sido 15 días, un mes. Realmente nunca le pregunté cuánto tiempo fue. Y al mismo tiempo me sentía orgullosa de él, pero sabía que no podía contárselo a mis amigas de la escuela. Como buena argentina y buena hija de la izquierda argentina, me eduqué en la escuela pública, por supuesto. Y esos son los dos recuerdos vinculados a la política, a esa historia con mayúsculas, esa historia social, esa historia nacional, que tan fuerte nos marca en la historia íntima, ¿no? En la historia familiar, la historia privada. Los otros recuerdos son recuerdos mucho más familiares, personales, pues una casa llena de animales, porque mi madre era una fanática, se había criado en departamento, y lo que más amaba de nuestra vida, ella también era muy jovencita cuando me tuvo a mí, y después, 2 años después, a mi hermano. Tengo después otros 2 hermanos, pero nacieron 10 y 11 años después. Y entonces era una casa con perros, gatos, gallinas, tortugas, y hasta un cochinito que me gané vivo en una rifa en la escuela. Así que a pesar de todo ese entorno autoritario, crecimos con mucha libertad, con veranos en bicicleta, jugar en las calles, y esos son mis recuerdos. Es que De bueno. alguna manera me fueron preparando para lo que nunca hubiéramos imaginado que iba a llegar, que fue el exilio.
Exactamente, se entiende mucho de la Sandra de hoy con ese pasado. Bueno, también vivías cerca de una playa o ibas a la playa de niña donde se suicidó Alfonsina Storni. Eh, Estas mujeres, tu madre y otras mujeres que te rodearon, eran una tía tuya, eran mujeres muy fuertes, pero que de alguna manera o por enfermedad o otras cosas exteriores, externas, perdieron la batalla. Tú siempre has llamado, ¿no? O en varias ocasiones yo te he oído en entrevistas, incluso en tus libros, siempre llamas a la restauración de las heridas internas, ¿no? A, a la restauración de las pérdidas, ¿no? ¿De dónde te sale eso, Sandra, de decir, no importa, o sí importa el dolor, lo asumo, lo tengo, pero sé restaurarlo? ¿Cómo le haces? Qué pregunta, María. Creo que no sabría contestar exactamente cómo lo hago ni de dónde viene. Sí puedo decir esas historias de mujeres que de alguna manera me han marcado, pero que tardé mucho en darme cuenta que me habían marcado, ¿no? Tardé muchos años. Eh, Esa playa que tú dices, en realidad no vivíamos cerca, pero íbamos en las vacaciones, es Mar del Plata, una playa, ciudad, una ciudad grande, importante, pero con esas playas de mi infancia, donde íbamos en las vacaciones. Y ahí es verdad que estaba el monumento Alfonsina Storni frente a ese hotel que tenía mi bisabuelo, al que conocí, el bisabuelo ruso, el bisabuelo Paley de la familia de mi madre, mi apellido materno es Schifrin. Y me marcó, fíjate, mucho esas historias familiares también de las tías jóvenes de mi madre que habían muerto. Una se murió de cáncer, la otra se suicidó, y hay como una marca en la familia. Y a pesar de eso, mi abuela materna, pero las dos abuelas, eran mujeres de una alegría maravillosa. Mi abuela materna había salido, la abuela Raquel o Luisa, como la llamaban, había salido de Rusia huyendo de los pogroms en brazos de su madre. Ya tenía menos de 9 meses cuando huyeron de Odessa. Y yo siempre he pensado después, ya de grande, cuando decidí escribir, que de alguna manera ese miedo, ese dolor que ella debe haber sentido y que debe haber sentido su madre al huir, de alguna manera se nos transmitió. Pero también la gran alegría, el gran optimismo que tenían ella, mi abuela, otra Pampita, un nombre que creo que solo se usa en la Argentina y es un nombre que le agradece al país que acogió a nuestros inmigrantes que huían de la guerra, de la pobreza, de la violencia. Ellos venían de Italia, pero sobre todo mi madre era una mujer de un optimismo y una alegría que cada vez que yo entro en un cierto tono melancólico, que me pasa muy frecuentemente cuando estoy con la escritura, siento por acá la voz de mi mamá diciendo, nosotras no tenemos derecho a esa melancolía, porque finalmente, y yo creo que eso es lo que un poco he tratado de hacer en mi literatura, finalmente tenemos el privilegio de estar bien, el privilegio de estar vivas, el privilegio de tener algo como la escritura. Ella se dedicaba al arte, a las artes visuales, era sobre todo escultora, y cuando las manos ya invadidas por dolores de artritis, que nunca fue una artritis deformante, pero que sí le provocaban muchos dolores, se dedicó a la pintura. Mi abuela pensó que se iba a morir a los 53 años como su madre, y como no se murió, también salió al día siguiente y compró pinturas, compró telas y pintó los colores más alegres que te puedas imaginar de la vida. Cuando mi madre estaba ya muy mal, también sus cuadros eran luminosos. Y entonces, de alguna manera, yo sé que si me dejo ganar
por el dolor, por la tristeza. De alguna manera le estoy fallando a esa estirpe de mujeres, ¿no? Tengo una hija que es también pura alegría, entonces me parece que de alguna manera ellas marcan lo que es mi camino en la vida, que es un camino que tiene que estar pensado y recorrido para dar a conocer no mis propios dolores, aunque se mezclan en eso, sino la posibilidad de transmitir lo que viven otras mujeres. Y eso, esa es la voz de mis mujeres, ¿no? Desde mis bisabuelas hasta mi hija, esa es la voz que yo siento dentro cuando tengo ganas de decir, bueno, basta, que todas tenemos de pronto ganas de eso, ¿no? O de tirarnos en la cama a llorar por nosotras, por las otras. Y ahí las escucho a ellas y digo, no, tienen razón. Ellas marcan mi ruta. Sí, y bueno, ellas y de alguna manera están en tu escritura, pero en tu escritura, Sandra, también estás tú, siempre presente, siempre hay algo de ti que se reconoce en tu palabra escrita. ¿Lo haces para vivir la vida que escribes o para contagiarnos, ¿no?, de aquello en lo que crees? Que ya está claro en lo que crees. Pero también quiero que nos digas, aunque ya esté claro, ¿en qué crees, Sandra Lorenzana? Aparte de en la fuerza, en la lucha, ¿tú en qué crees? Me dejas pensando mucho con tus preguntas. Creo en la posibilidad, digamos, diría que tengo creencias como colectivas y luego creencias que hacen mucho a mi intimidad. Creo en esa posibilidad de transformar, aunque sea un poquitito, la realidad en la que estamos a través de lo único que yo sé hacer, que es un poquito escribir y un mucho compartir esa pasión por la palabra. Si tú me dijeras a qué me dedico yo, más que a la escritura, te diría que a compartir esa pasión, ¿no? A través en las clases, en las charlas, en la radio, en la televisión, en lo que se ponga en mis columnas, la idea de poder transmitir esa pasión y esa fe en la palabra literaria, en la palabra poética, la llamo yo, porque cuando hablo de poesía no solamente estoy hablando de un género literario, sino de un compromiso de fondo, ¿no?, con las palabras. Pero creo también en la posibilidad de sentirnos hermanadas a otras mujeres, en la posibilidad, y a otros hombres, en la posibilidad de encontrar puntos de encuentro. Eso que mencionabas al comienzo de la cultura de paz, cada vez me interpela más, cada vez creo más en esa posibilidad. Entiendo la furia, entiendo el coraje de mucha gente y acabamos de pasar y lo seguiremos viviendo, las marchas del 8 de marzo, la furia de las chicas, que es una furia que comparto, el enojo, pero ante esa respuesta que pasa, que cree que solo se puede expresar la furia a través de la violencia, sigo pensando que no, que podemos construir otros caminos. Yo te diría que funciono con una especie, lo voy a decir así, y tú vas a entender, estoy segura que vas a entender. Es una especie de esquizofrenia. Así como soy argenmex, es decir, que tengo un pie allá y un pie acá, también en esto hay una parte de mí que se enfurece mucho y otra parte que dice, calma, ese no es el camino. Exacto. Y por una parte, cuando me siento a escribir,
puedo llegar a melancolizarme muchísimo y entonces tengo esta parte de la escritura que me reclama, en la que me sumerjo con mucha pasión y a veces con mucho miedo por lo que uno encuentra cuando se hunde en sí misma, pero tengo también esta parte que me lleva a salir a la calle, a hacer cosas afuera, a estar con la gente, a proponer proyectos y con todas esas contradicciones, que yo pienso que no son contradicciones, son como complementos, pero que se podrían ver como contradicciones desde afuera, esos son los que me constituyen. No soy una sola cosa, ¿no? Siempre estoy en este ida y vuelta que me lleva del adentro al afuera y que también en eso creo, en la posibilidad de rescatar esa multiplicidad de cosas que somos, eh, para tratar de encontrar algo que quizás no tengamos nunca claro, que es cuál es el rostro verdadero. Y quizás nunca lo vamos a tener claro, nunca lo voy a tener claro, porque el único rostro verdadero es ese hecho de fragmentos, ese que es una especie de collage, de patchwork, de sí, de esos como bordados de las mujeres que van tejiendo pedazos en esas mantas o en esas arpilleras maravillosas, ¿no? Y todos esos, me costó muchos años, muchos, hay que decirlo, eh, entender que en esa suma de cosas, que a veces es contradictoria, es donde yo me reconozco. Sí, se suma, yo por eso te presenté como una mujer árbol, ¿no? Con muchas ramas, ¿no? Y también, bueno, con un tronco muy fuerte, pero pensemos en los árboles de esta ciudad. Tienen tan fuertes o más las raíces que el tronco, ¿no? O sea, nos invaden. Yo antes vivía en una casa donde a la sala entró una raíz de un enorme y hermoso árbol, pero pues que no se dejó. Asomó por ahí porque era tan fuerte que no quería tener concreto encima, ¿no? Yo por eso defino a Sandra como una mujer árbol, más que como una mujer esquizofrenia, y si fuera esquizofrenia, yo también la comparto, en efecto. Y para seguir con esta ola, con este movimiento feminista que irrumpió, muy diferente al movimiento feminista de los años 70, precisamente por lo que decías, por el enojo de ellas, por el enojo que a veces no entendemos, a veces sí, pero yo sí, por ejemplo, en esta marcha me gustó mucho ver pancartas como diciendo, estoy aquí para decir lo que no le dijeron decir a mi abuela. Entonces, es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento de que antes de ellas hubo muchas otras mujeres, quizá no en un contexto de tanta violencia, pero que también luchamos, y luchaba la generación de mi madre, de mi abuela, las tuyas, ¿no? Por abrirnos espacio, por defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, también me gustó aquella pancarta que decía, no nacimos de una costilla, hombres y mujeres nacimos de una vagina. Me parece también como un mensaje dentro de todo hasta poético, ¿no? Tú tienes esta cátedra con estas jóvenes y hablando de esto que entendemos, pero no quisiéramos que fuera, que la violencia, pero sí la entendemos, ¿qué les transmites a estas jóvenes? En esencia, o sea, no qué libros les das a leer, sino que qué quisieras que entendieran de esto. Fíjate que yo donde estoy es en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y trabajamos mucho con las jóvenes, muchísimo. Yo te diría que es a la inversa. Yo primero quisiera entender, quisiera escucharlas y me gusta escucharlas y me gusta la furia también que las nutre porque suele ser una furia, finalmente están en la universidad, ¿no? Han llegado a la universidad y quieren hacer cosas desde ahí. Quiere decir que tienen proyectos, que tienen sueños. Y a mí me gustaría que la charla con las jóvenes recuperara, me hiciera sentir un poco una frase
que la marea verde, a partir de la marea verde a favor de la legalización del aborto, que viene desde el sur, ¿no? Argentina, Chile, y que nos llegó tan fuerte también a México, le escuché decir a mis amigas de mi generación en la Argentina una frase que la digo y se me pone la piel chinita, que dice: somos hijas de los pañuelos blancos, es decir, de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. Esa idea de una cadena de mujeres que en este momento tiene su eslabón más reciente en estas chicas jóvenes que salen a gritar su enojo, pero hacen también sus propuestas tan interesantes, es la que me gusta recuperar. Pensar que nos podemos escuchar unas a otras, ¿no? Que no sientan que no las escuchamos, que no sientan que por reivindicar a las feministas que nos precedieron les estamos quitando fuerza a ellas, pero que también sean conscientes de que no seríamos nada, ni ellas ni nosotras, sin esas mujeres que nos precedieron. Y esa es una primera responsabilidad del feminismo, hacer memoria. Fíjate que justamente el artículo que estoy escribiendo para el domingo es un artículo donde quiero recuperar esto. Sabes que una de las chicas de la marcha del último 8 de marzo se hizo viral en redes sociales como la reinota, porque tuvo la valentía de tomar una de las... bombas de humo. ¿Cómo? De las bombas de humo. De las bombas de humo que habían tirado las policías que estaban ahí en la marcha, la tomó y se las regresó. Y estaba leyendo unas declaraciones de esta chica que se llama Helen y que me parece maravilloso todo lo que ella está diciendo ahora, porque lo primero que hace es decir: yo sabía que como feminista y pensando en las luchas de las mujeres que nos precedieron, eso tenía que hacer. No lo pensé 2 veces. Me lancé, corrí, tomé la bomba y se la regresé. Y me gusta sobre todo porque recupera esto de la memoria que es uno de los temas que a mí más me apasiona y más me preocupa. Y en el tema feminista es importantísimo que tengamos esta memoria. También porque cada una de nosotras se siente respaldada, como se sintió Helen, por esa historia de mujeres que han luchado. Y cuando pensamos en las marchas de los 70, pensamos en que había 30, 50 mujeres en las calles reclamando igualdad de derechos, 30 o 50 mujeres que tú y yo conocemos, María, y que yo les agradezco enormemente el trabajo que hicieron. Y ahora son miles, somos miles las que salimos a la calle. Así que lo primero que siento es una conmoción y una emoción enormes. Y eso es lo que yo les digo a las chicas. Gracias también, porque gracias a las chavas de la UNAM y a las tomas de las facultades es que existe esta coordinación para la igualdad de género, es que el tema de la igualdad de derechos se puso en la mesa de debate. Los hombres también están teniendo que verlo y me parece que esto tiene que ser un diálogo. No es que yo les diga algo a ellas o que ellas solo me digan algo a mí. Creo que esta escucha que nosotras quizás ya con la experiencia que tenemos estamos dispuestas a tener con ellas y que nos gustaría que ellas entendieran que estamos partiendo de ahí, de la escucha, sea un ida y vuelta. A mí me interesa muchísimo saber qué están pensando, cómo piensan que tenemos que seguir con esta lucha y el poder tener ese espacio en la universidad como un espacio de diálogo, de intercambio, pues también nos obliga a muchas cosas, ¿no? Como mujeres feministas, nos obliga a también intentar que las otras mujeres de nuestra generación, que de pronto les cuesta, como a mí también me cuesta, ciertos actos de violencia. Cuando yo vi
las fotos, las primeras fotos de la entrega de la Facultad de Filosofía y Letras, que es mi facultad, donde hice licenciatura, maestría, doctorado, y vi algunas cosas que me dolieron, traté de entenderlas en ese contexto. Creo que tenemos mucho que aprender mutuamente. Creo que aquí se trata de abrir los canales de comunicación y saber qué estamos pensando, porque finalmente es con todas y también con todos que vamos a cambiar esta realidad. No es una realidad que vamos a cambiar solo las mujeres. Aquí tenemos que trabajar mucho, todas, todos y todes, porque hay también no solo violencia contra las mujeres, la homofobia, la transfobia de muchos grupos feministas también. Esas son nuestras luchas ahora, ¿no? Yo creo que ahí estamos todas. Simplemente desde mi lugar creo que vale la pena ese mínimo espacio que tengo, seguir pensando y seguir planteando caminos que no sean los de la violencia, seguir planteando la posibilidad de que, como lo han hecho todas estas mujeres y lo están haciendo todas estas mujeres y unos cuantos hombres en esta realidad que vivimos en nuestro país y en América Latina toda, podamos encontrar otras formas de diálogo, de convivencia y sobre todo de transformación y de rebeldía que no sean a través de la violencia. Ya por último, Sandra, te quisiera preguntar, en este largo encierro, ¿qué has reflexionado? ¿Qué has sentido? ¿Cómo lo has vivido desde adentro? ¿Te ha hecho tener reflexiones? Evidentemente por las respuestas que has dado, creo que sí, ¿no? Siempre ha brotado alguna idea nueva, ¿no? Pero, ¿cómo lo has vivido? ¿No te has desesperado al estar tan lejos? No sé, el no poder vernos en una de las maravillosos seminarios o conferencias que tú organizas, en no estar con tus alumnas, en no ir a caminar al parque. ¿Cómo lo vives, Sandra? Como ya es un encierro muy largo, María, te diría que he pasado por varias etapas. Al principio me destanteó mucho, yo creo que como a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque este nuevo trabajo en la UNAM, nos vimos 4 días en la oficina y después ha sido todo en línea. Esa parte ha sido quizás la más difícil, fíjate, más que el no poder salir, y ha sido la más difícil porque que te falta el contacto cotidiano cuando estás trabajando con gente a la que quizás no conoces tanto, o a la que de plano no había conocido antes de la pandemia. Un poco fue como hay que aprender a trabajar de otra manera, y fue un aprendizaje largo, de a ratos difícil, de a ratos como que ya parecíamos acostumbrados, pero siempre estamos esperando el momento de llegar y abrazarnos, ¿no? Lo mismo con toda la gente querida de acá, de allá y de acullá, porque ya a esta altura hay de muchos lugares del mundo, empezando por mi familia en el sur, siguiendo por mi hija que está al otro lado del Atlántico, mi pareja, pero también gente que está cercana geográficamente, como tú, María, y como tantas amigas y amigos, y que no nos hemos podido ver. Yo espero que pronto podamos salir de esto, pero también sé que si tenemos que volver en algún momento al encierro, no voy a pasar esos momentos de angustia que también pasé en una desesperación, sino que ya va a ser con una cosa, te diría que quisiera creer que crecí en este encierro, que necesitaba también un año, no sé si un año, quizás necesitaba menos, pero digamos fue un año de mucha introspección,
lo necesitaba, había estado muy volcada hacia el afuera durante un tiempo largo, que también lo necesité, por eso lo hice, nadie me obligó a hacerlo, ¿no? Necesitaba recuperar mis lazos con el mundo después de un periodo difícil. Y ahora fue así como recuperar esta posibilidad de introspección, de las mañanas, bueno, que no son las mañanas, son las madrugadas, de las 5 de la mañana otra vez dedicada a la poesía y después salir al mundo. Me parece que finalmente, en medio de todo y frente a lo que han vivido otras personas, que ha sido terrorífico, María, y lo sabemos, pues tengo una casa, tengo un trabajo y no tengo nadie que me esté maltratando aquí dentro de casa. Hemos visto cosas atroces, ¿no? Para seguir con el tema feminista, hemos visto cosas atroces. Y al mismo tiempo me gustaría no hablar siempre solo de eso, ¿no? No hablar siempre solo de eso. Me gustaría recuperar también la posibilidad de simplemente, ahora estaba releyendo mi poema favorito sobre los jacarandas, que es el de Tomás Segovia, que tú conoces tan bien y amas también tanto como yo, y decía, qué maravilla poder sentir, es cierto, mucho del horror que nos pasa alrededor, pero poder recuperar esa mayor profundidad de la vida, ¿no? Yo creo que la poesía nos lleva ahí, la literatura nos lleva ahí, y ese es siempre mi reto. Pues sí, y bueno, y esperamos mucho tiempo, ahora que, como tú dices, empezamos a ver no una luz al final del túnel, sino unas jacarandas. Nos esperamos a que brotaran, a que nacieran las jacarandas, ¿no? Entonces, y tu reflexión acerca de estar con uno mismo también es muy importante, ¿no? Y yo también he aprendido eso, he aprendido, siempre lo he hecho, pero ahora creo que he aprendido a amar más mi soledad, a saber llevarla, a hacerla una amiga, ¿no? Entonces, Sandra, con estas reflexiones terminamos esta charla contigo. Muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por compartir estas historias maravillosas, tu vida, tus esperanzas, tu energía, tu lucha. Gracias, Sandra.